Hola, aquí desayunando torta. Bueno, ayer veníamos no de almorzar por el cumpleaños de mi morena y veníamos en la discusión con su papá sobre el tema del agradecimiento, ¿no? Y obviamente que él tiene una perspectiva diferente y yo tengo otra. Y como siempre vivimos en guerra, la única que entendió mi idea de lo que yo quise decir fue mi hija. No, obviamente porque ella me entendió, porque con ella siempre charlamos, siempre hablamos. Y creo que es la única que se dio cuenta de lo que yo quería decir, ¿no? Pero en toda esa charla, en toda esa discusión sobre el agradecimiento, ¿no? El papá decía que había que ser agradecido, ¿no? Y yo le digo, bueno, yo iba refutando el tema del agradecimiento, ¿no? El agradecimiento, la gratitud es algo muy, para mí, la gratitud es el reflejo de lo que tú estás dando. Si tú das amor, la otra persona, que es una persona grata, te va a dar amor. Si tú das atención, la persona que es grata, porque aprendió a dar gratitud, también te va a devolver la atención. Entonces, creo que la gratitud es eso, ¿no? Es la reciprocidad de dar lo que vos recibís. Pero muchas veces los papás malentendemos la palabra gratitud y muchas veces lo llevamos más allá. Sabemos que no son todos, ¿no? Eso es lo que veníamos nosotros en el debate. No son todos, ¿no? No todos los padres esperan que tú le devuelvas el favor. No todos los padres esperan que tú tengas esa lealtad a ciega, ¿no? Y yo me refería a eso, ¿no? No al agradecimiento, porque cuando tú has educado bien a tus hijos, porque tú los has educado bien, es obvio que ellos van a ser personas gratas, porque tú les has enseñado a ser agradecidos. Yo me voy al tema de que muchas veces los papás, cuando llegan a cierto momento, ellos quieren invertir los papeles, ¿no? Y quieren que el hijo se convierta en padre o madre del papá. Y creo que ahí es donde muchas veces estos hijos empiezan a tocar su camino a muy, muy jóvenes, ¿no? En muchos casos muy jóvenes, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un chico que se gradúe de la universidad a sus 25 años y el papá dice, bueno, hijo, yo ya cumplí contigo, ya te di todo. Y decir, bueno, aquí, ¡plac!, se cortó mi cordón umbilical, ahora tú me das tu cordón umbilical y yo me amarro a ti, ¿no? Y dicen, bueno, a partir de hoy tú tienes que ser agradecido con lo que yo te di y me tienes que devolver todo lo que yo invertí en ti. Eso pasa en muchas ocasiones. Y este hijo, lejos de despegar, porque ustedes saben que cuando tenés una responsabilidad, lejos de despegar, te vas manteniendo en esa misma línea. ¿Por qué? Porque hay una carga ahí abajo que vos tenés que sostener por, por, por devolver lo que alguien hizo por ti. Y creo yo que eso no, a eso es a donde yo me voy, ¿no? Y eso no debe pasar, ¿no? Entonces los hijos no deberían tener una carga a muy temprana edad, ¿no? A eso yo me refiero. Obviamente ya cuando sos una persona de la tercera edad, que no podés valerte por ti mismo, es obvio, ¿no? Ahí va a venir la gratitud de lo que tú hiciste, ¿no? Porque a los hijos no se les enseña con teoría, a los hijos se les enseña con ejemplo, ¿no? De ver lo que tú hiciste, ellos también lo van a hacer y no porque tú se lo tengas que recordar. Entonces, veníamos en ese debate del agradecimiento y sí, ¿no? Nosotros como papás y algo que debemos tomar conciencia es que los papás no deberíamos pensar en nuestros hijos
como una alcancía que nosotros los vamos llenando y en algún momento lo vamos a recuperar, ¿no? Creo que al contrario, ¿no? Deberíamos pensar en construirnos junto con ellos, ¿no? Deberíamos nosotros ver el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Y tratar de surgir sin necesidad de que nadie se amarre al zapato de la otra persona, ¿no? Porque muchas veces las cargas no le permiten a uno volar, ¿no? Por más que quieran, ¿no? O sea, entonces quitemos, ¿no? De la cabeza de que los hijos en algún momento van a retribuir aquello que ustedes han hecho, ¿no? Y desde ahí creo yo que el mundo va a funcionar mejor también, ¿no? Acá en esta zona del mundo, los papás sufrimos de apego emocional. No queremos nosotros soltar a nuestros hijos así tengan 20, 30, 40 años, los seguimos cobijando, pero lejos de hacerles un bien, eso les hace un daño, porque no les permitimos despegar a ellos nunca, ¿no? Entonces, démosle las herramientas y que ellos sean capaces de vivir lejos de papá sin olvidarse los valores que nosotros les hemos inculcado, ¿no? Porque a veces es fácil decir, no hay que ser agradecido, pero muchas veces hay papás que no hacen nada por sus hijos, ¿no? Y sacrificarte no significa que vos vas y trabajas las 8 horas y venís y les das de acuerdo a lo que ganas, ¿no? A tus hijos. Ese no es el sacrificio. Y estoy seguro que los hijos valoran más un papá presente que un papá trabajador. Y se los digo por experiencia, ¿no? Y muchas veces, a veces peleamos con mi mamá cuando me toca hablar de ciertas situaciones que han ido pasando desde cuando yo estaba en etapa escolar. Y quien estaba presente ahí era mi papá. Mi papá iba al colegio, mi papá iba a reuniones, mi papá era el que hacía escándalos en las kermés de los colegios, porque antes se hacían kermés con bebida en los colegios cuando nosotros éramos niños. Y mi papá era el que estaba ahí deshaciendo la fiesta, ¿no? Pero él estaba ahí, o sea, estaba ahí. Entonces, ahora cuando nos toca hablar del tema, muchas veces más se molesta porque ahora resulta que tu papá era todo, o sea, era el que estaba presente, es el que está en la memoria. Entonces, pues, el sacrificio no es que papá vaya y trabaje, se saque la mugre trabajando y llegue a casa y eso queda en el olvido, ¿no? Y si ustedes le preguntan a muchos hijos que han tenido papás muy trabajadores, fíjense de quién se van a acordar, de la persona que estaba ahí, ya sea la abuelita, la tía, la mamá, ¿no? Y en muchas ocasiones los papeles se invierten y mamá es la que está trabajando duro, porque eso era lo que pasaba con mi mamá, y papá era el que estaba presente. Entonces, el sacrificio no es cuánto vos trabajes, ¿no? El sacrificio es cuánto vos estás presente en la vida de tus hijos, ¿no? Entonces, tratemos los papás de no pensar en que de aquí a un tiempo nosotros nos vamos a convertir en los hijos de nuestros hijos, ¿no? Porque ese rol nunca debe cambiar y esos son mandatos divinos, ¿no? Papá es papá y hijo es hijo.